Bueno, esta ya es la segunda ponencia, con lo cual vamos a ahorrarnos todas las introducciones de ese ciclo de conferencia que giran alrededor de la cuestión de la incorporación al mercado laboral de la gente joven, por tanto, en tiempos de crisis, en la era post-COVID. Y después de la primera conferencia que tuvimos, o sesión, que tuvimos el mes pasado, pues aquí tenemos ahora la segunda, ¿no? Y la segunda, yo dije que la mayoría de los ponentes eran gente precisamente que tenían esas edades que oscilan entre los 20 y los 35 años. Pero que en todo el programa, en todo el ciclo, habría dos excepciones. Bueno, pues hoy tenemos la primera excepción. Y la primera excepción es, bueno, del ponente de hoy, en definitiva, es Pablo Benlloch, que es una persona conocida en Valencia, pues él lleva ya no sé cuántos años, me lo puede decir, igual 28 años, iba a decir casi 30 años, pues son 28 años que lleva dirigiendo a IDOM, que es una empresa de ingeniería y de arquitectura, de construcción, ¿verdad? Él, pues, ahora pues empezó yo creo en Valencia, ahora se ha extendido pues a Murcia, a las Islas Baleares, pero aunque pueda parecer que todo eso es un contexto muy, digamos, de aquí, nacional, lo cierto es que él ha dirigido proyectos en muchas partes del mundo, ¿no? También en momentos de crisis hubo que, imagino que desde Valencia, hubo que conseguir proyectos en distintas partes, con lo cual la experiencia que tiene es dilatada. Quizá podríamos decir que tiene mucha experiencia de dirigir empresas distintas, porque lleva 28 años en la misma empresa, pero dirección de proyectos y dirección de personas y de cuadros de personas directivos, de eso tiene muchísima experiencia. Entonces yo le pedí a ver si podía dar esa sesión, veréis que es una persona muy clara, muy directa, ¿no? Es decir, que es claramente un ingeniero, se nota en su modo de hacer la exposición, y vamos a seguir, si os parece, lo que ya hicimos el último día, la última sesión. Él va a hacer una presentación que no va a durar más de 30 minutos, a continuación va a ir seguido de un coloquio para que la gente pueda hacer preguntas, plantear cuestiones, etcétera, y yo creo que si terminamos todo en una hora sería suficiente. ¿Por qué? Primero porque una hora ya está bastante bien, y segundo porque creo que es interesante, que es una cosa que el otro día se me ocurrió y creo que sería bueno que la podíamos implementar, es que a veces la gente tiene ganas de tener un poquito de trato con el ponente, sobre todo después. Y entonces, si terminamos un poquito antes, también da pie a que uno se le pueda acercar, le pueda plantear alguna cuestión, quizá incluso un poquito más personal, si uno quiere, y eso yo creo que también puede ser beneficioso para los asistentes. Pues sin más, yo le cedo la palabra, no sin antes pues agradecerle de nuevo el que haya podido estar aquí hoy con nosotros. Yo, con tu permiso, voy a bajar abajo. Bueno, buenas tardes a todos. Como os ha dicho Setu, bueno, IDOM no está solo metido en el ámbito de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, aunque yo soy el director de esta área. IDOM es una multinacional que en estos momentos trabaja en todo el mundo y somos casi 4.000 personas, ¿vale? Entonces nosotros en estos momentos, de aquí de Valencia, de mí dependen directamente 120 personas, ¿vale? He llegado a tener 200 personas a mi cargo, pero ahora en estos momentos, después de la crisis desde el 2008, pues somos 120. Todo el grupo IDOM son unas 4.000 personas. Nos dedicamos a hacer todo tipo de proyectos de ingeniería, arquitectura, consultoría, que es lo que se llama servicios profesionales. Pero vamos, yo hoy, como ha dicho Setu, yo no soy docente, es decir, no soy muy práctico, aparte de ser ingeniero me gusta medirlo todo, entonces voy a lo que mi experiencia creo que os puede ayudar más a vosotros, a los que vais a entrar en el mundo laboral o los que estéis recién entrados en el mundo laboral. ¿Y qué os voy a intentar explicar? ¿Qué es lo que creo que es más útil para vosotros? ¿Vale? Entonces, vamos a estar hablando sobre herramientas o actitudes que tenemos que tener en nuestra vida profesional cuando empieza. ¿Vale? Entonces, evidentemente, todo el mundo os va a recomendar que habléis inglés, que hagáis un PDD, que tengáis un tercer idioma, que si cambiáis de país, de empresa, de cultura, a nivel de maduración profesional va a ser muy bueno para vosotros. Y yo también os lo digo, que nunca tenéis que parar de aprender, que ir a la excelencia, que participar en congresos, escribir artículos, todo lo que veáis, moveros en entornos sociales, todo, ¿vale? Pero todo esto, aunque es muy importante, no es lo fundamental, según mi opinión,
para triunfar en la vida profesional. Cuando yo digo triunfar en la vida profesional, no me refiero a llegar a ser el consejero delegado de una empresa, o a llegar a ser el propietario de una gran empresa, o el director, o el jefe de grupo. Yo, cuando digo triunfar en la vida profesional, estoy pensando en una persona que mantiene su puesto de trabajo, o mantiene su vida laboral y disfruta con su vida laboral. Llega a ser feliz en su vida laboral, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿cuál es el primer problema que os vais a encontrar cuando empecéis a trabajar? O cuando estéis trabajando. Que tenéis que convivir con otras personas. ¿Y por qué es difícil convivir? Diréis, bueno, pues eso lo hago yo muy fácilmente. ¿Por qué es difícil convivir? Pues porque las otras personas tienen otro temperamento, tienen otra manera de ser, tienen otros gustos, tienen otros deseos. Eso inicialmente, cuando uno empieza a trabajar, pues un poco va con cuidado, pero a medida que se van cogiendo confianza y se va, digamos, teniendo más bagaje dentro de la empresa, pues uno va teniendo más cercanía con los demás, ¿vale? Y entonces, vosotros me podríais decir ahora, si yo pudiera, que les dijera a vuestros futuros jefes y a vuestros futuros compañeros cómo os deberían tratar a vosotros, para que fuerais felices, para que os desarrollarais profesionalmente, para que tuvierais un desarrollo humano dentro de vuestro... Pero yo lo siento mucho y sin que os enfadéis, no lo voy a decir, porque me estoy refiriendo a vosotros. Os voy a decir un secreto. Si queréis que pase eso, tenéis que ser amables. ¿Qué significa la palabra amable? Una persona es amable cuando es fácil quererla, ¿vale? Si es fácil querer a una persona, si una persona es amable, todo se facilita. En la vida personal, pero también en la vida profesional. Porque en la vida profesional vais a pasar muchísimas horas, muchísimos días, muchísimos meses de vuestra vida, ¿vale? Entonces, vamos a disfrutar de la convivencia. Entonces, ¿qué va en contra de la convivencia? Pues, digamos, un virus que se ha instalado mucho en la sociedad actual, y yo creo que también incluso en los jóvenes, que es que cuesta mucho dialogar y solo se discute, ¿vale? Se discute por todo. Entonces, si dialogamos, nos enriqueceremos y nos unimos. Y si discutimos, nos separamos. Fijaros en la vida profesional esto la importancia que tiene. A mí, uno de mis primeros jefes, que llegó a ser presidente de IDOM durante casi 20 años, me decía, cuando un equipo de IDOM no discute, sino que dialoga y trabaja en equipo para conseguir una oferta, tenemos más del 95% de posibilidades de ganar esa oferta. Si el equipo discute, no se pone no comparte sus conocimientos, digamos, está tenso unos con otros, están raros, al final ni un 10% de posibilidad de ganar el concurso. Y evidentemente en cualquier empresa, si tú no ganas el proyecto, no ganas el concurso, no consigues el contrato, pues ya os podéis imaginar lo que pasa en la empresa, ¿vale? También un tema muy importante que creo que es que llega un momento en el que en el diálogo, en la discusión, en el poner en común las ideas, llega un momento en el que alguien tiene que tomar decisiones y alguien tiene que decidir. Y eso cuesta. Cuesta cuando el que tiene que tomar la decisión no soy yo. Entonces, una cosa que es muy importante. Tenéis que saber que el diálogo no puede ser eterno. Así como, por ejemplo, en la vida del alumno, en la vida de casa, pues a lo mejor la discusión se puede alargar, pero en la vida profesional llega un momento en el que hay que tomar decisiones y hay que avanzar. Entonces, tenéis que ser capaces de aceptar que llega un momento que ya habéis dado vuestra opinión, vuestra manera de ser, y a lo mejor el jefe ha decidido otro camino, y vosotros subís en la barca del otro camino. Se acabó el diálogo y nos ponemos todos en la otra barca, ¿vale? Si en cualquier momento me queréis cortar y preguntar, sin problema, ¿eh? Bueno, esto yo como ya lo digo. Otro tema súper importante, fijaros, la puntualidad. ¿Qué significa ser puntual? Significa que valoro el tiempo, mi propio tiempo y el ajeno. Si hemos quedado a una hora, a esa hora estamos todos, para empezar y para terminar.
cuando falta la puntualidad, en el fondo lo que falta es un respeto a los demás, una atención a los demás, ¿vale? Es como si nosotros tuviéramos más importancia que los otros. Los otros pueden esperar. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo, porque estoy acabando mi proyecto, porque he recibido una llamada telefónica y entonces yo estoy impidiendo que el resto de compañeros, el resto del equipo, avance. También se esconde una falta de organización, o querer abarcar demasiadas cosas, o que no me lo he apuntado a tiempo, o que no me he puesto el recordatorio que correspondía, lo que sea, ¿no? Cuando no se esconden caprichos, antojos, lo que queramos, ¿vale? Entonces, otra herramienta importantísima en nuestra vida profesional, hay que ser puntuales. Hemos quedado una hora, pero para acabar también, ¿eh? Otro tema súper importante, no hay que ser vengativos. Y uno puede decir, "Buah, yo vengativo no soy", pero digamos que la palabra vengativa sería cuando se nos quedan dentro cosas de resentimiento. Os pongo un ejemplo que me pasó a mí en concreto en un equipo. Estábamos trabajando en un proyecto y entonces pues decidí que una compañera dirigiera un proyecto que nos acababan de contratar. En concreto era un proyecto que estaba en Murcia, ¿vale? Y entonces le digo, tienes que llevar este proyecto. Y entonces le dije, en estos momentos, con recursos de la oficina, puedes utilizar este y este y este recurso. Y eran otros 3 ingenieros y otra ingeniera de la oficina. Y entonces me dijo, no, yo con esta compañera no trabajo. Y le pregunté, ¿cómo que no trabajas con esta otra compañera? Dice, no, porque es que hace 4 años me dejó mal delante de un cliente en una reunión. Pues estuvimos hablando, lo solucionamos, pusimos a trabajar, pero yo después lo estuve pensando y dije, imaginaros el sufrimiento de esta persona durante 4 años tenía metido dentro un resentimiento porque le habían dejado mal delante de un cliente en una reunión. Entonces, todos somos muy sensibles a lo que nos hace con nosotros. Y las ofensas pueden ser reales o algo que hemos interpretado mal. Después, cuando se vio esto y se juntaron las 2 personas estas a hablar, la otra persona tampoco lo había hecho con mala intención, sino simplemente, yo es que ni se acordaba de lo que había pasado en esa reunión. Y entonces, ¿qué es importante? Hay que intentar olvidar, saber perdonar, saber dar el primer paso. Seguramente si durante esos 4 años esta otra persona hubiera dado el paso de irse a tomar un café con esta otra a solucionar ese problema, hubiera bajado su nivel de estrés muchísimo, hubiera funcionado mucho mejor a nivel laboral en los proyectos que llevaba en ese momento, no hubiera evitado trabajar con esta otra persona, porque durante 4 años seguro que había estado evitando trabajar con esta persona. ¿Por qué? Pues por ese resentimiento, por no dar el primer paso, y a lo mejor esta persona ni se acordaba de eso, ¿eh? Y después un tema súper importante en la vida profesional. Hay que saber devolver bien por mal. Hay momentos en el trabajo que la gente nos puede tratar un poco mal, o muy mal, o dejarnos de lado, o simplemente no contar con nosotros en cosas que a nosotros nos gustaría que contaran con nosotros. Y eso nos crea, no sé si venganza o nos crea ese resentimiento, pues que nosotros demos el paso de, con esas personas, darles bien por mal. Esto es fuerte, ¿eh? Entonces no seamos vengativos. Otro tema muy importante, fijaros, dar importancia a las cosas de los demás. Fijaros, cuando estamos en el mundo laboral, llega un momento en el que solo nos preocupan nuestras cosas, lo que a nosotros nos afecta. Queremos acabar estoy hablando de, en mi caso, quiero acabar mi proyecto, porque he quedado en casa o he quedado en no sé qué sitio, o tengo un problema con un cliente y todo mi ser está girando alrededor de ese problema, y entonces quiero que todos se preocupen de mis cosas, pero yo no me preocupo de las cosas de los demás. ¿No? Fijaros, ¿no habéis pensado nunca con qué facilidad damos importancia a nuestras cosas y dejamos de dársela a los de los demás? Yo tengo un problema con un cliente, porque imaginaros, en el mundo de la empresa, para que lo sepáis, en el mundo de la empresa, si no eres funcionario y eres un trabajador que no, digamos, por cuenta ajena, y la empresa necesita cobrar, ¿vale? Entonces, uno de los elementos más importantes de una empresa es llegar a cobrar. Entonces,
Cuando uno lleva un proyecto, emite una factura y entonces tiene que conseguir cobrar esa factura, ¿vale? Entonces hay veces que es fácil y a veces que es muy difícil. Entonces, cuando uno es responsable de cobrar una factura y ve que se le está poniendo muy difícil cobrar esa factura, a veces pide ayuda y entonces espera que todo el mundo de la empresa se pongan a su lado para ayudarle, porque lo conocen, porque en la reunión le apoye, porque diga qué camino seguir, por lo que sea, ¿vale? En cambio, cuando es el otro el que necesita cobrar esa factura y se acerca a mí a pedirme ayuda, yo digo, bueno, pues tampoco es para tanto, ya te apañarás. Pues simplemente tú ves para allá y les pones el problema y seguro que te paga. Y a lo mejor el otro lo que está esperando es que, lo que me está pidiendo es que le acompañe a ese cliente, ¿vale? Por ejemplo, me duele en mi cabeza y quiero que los demás lo comprendan. Les duele a los demás y me parece que no tiene importancia. Que los demás sepan ceder y hacer lo que yo digo me parece bien, muy conveniente. Saber ceder y yo hacer lo que los demás piensan y desean me parece incluso un disparate. Pensadlo vosotros. Todo esto es para que le vais dando una pensada para cuando os llegue el momento, ¿vale? He tenido un detalle con los demás y quiero que lo reconozcan, que lo manifiesten. Valoro y agradezco lo que los demás hacen por mí. En la empresa, si nos paramos a pensar, tienen constantemente detalles con nosotros. Me ayudan en una duda que tengo. Me apoyan cuando tengo que acabar una cosa que no me da tiempo. Me cogen la nota de una llamada para que yo después la pueda devolver. Si he tenido un problema de salud, durante el tiempo de baja me están apoyando y me están haciendo mis proyectos o mis informes o lo que haga falta, ¿vale? Entonces, yo muchas veces cuando me lo hacen a mí, yo lo veo como normal, pero cuando me lo piden no lo veo tan normal, ¿vale? Entonces, preocupémonos por los demás. Otro tema muy importante, vivir alegres. En una empresa se agradece muchísimo que la gente esté contenta, porque la vida ya trae suficientemente problemas como para sumar. Vamos, no tienes derecho nunca a volcar a los demás tu mal humor, ¿no? Esa gente que ya notas que si te acercas a ellos te van a ladrar, pues claro, ¿eso qué hace? Separa. Y si la vida laboral te separas de tu equipo, pues mal vamos, ¿no? A nadie le amarga un dulce, es decir, a todos nos gusta que los demás estén contentos. Procura ser simpático aun con los antipáticos. Y haz algunos favores, aunque alguna vez abusen de ti. He puesto abusen entre comillas. ¿Qué significa abusen de ti? Significa pues que hay muchas cosas en las empresas que nadie quiere hacer y se tienen que hacer. Os pongo un ejemplo muy típico. Estamos en una reunión y hay que levantar acta de la reunión de lo que ha pasado en esa reunión. No hay nadie que se ofrezca voluntario a hacer el acta de la reunión. Al final el jefe es el que tiene que decir, te toca a ti, a ver, por apellidos. La solución siempre es por apellidos. Pues esta ha empezado por la B, después va la C, vale. Si vosotros sois capaces de levantar siempre la mano, yo hago el acta de reunión, que tampoco cuesta tanto, al final hace un acta de reunión, pues que son 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, hace el acta de reunión. Primero, destensionáis el equipo, todo el mundo entra a la reunión más relajado porque ya sabe que no le toca hacer el acta de reunión. Sois los que más aprendéis, porque el que hace el acta de reunión es el que más aprende, porque es el que de paso mejor sabe todo lo que ha pasado en la reunión, ¿vale? Me refería a ese tipo de abuso. O, por ejemplo, siempre hay, en nuestro caso, imaginar, hacemos alguna actividad que no es puramente profesional en la empresa, pues a lo mejor es la de, celebramos la fiesta de los Reyes y entonces hay que buscar los regalos o vestirse de rey mago para hacer la fiesta de los Reyes. Entonces siempre tiene que haber alguien que organiza la fiesta de los Reyes. Pues ese abuso de ti significa que des el paso adelante y diga, venga, yo me encargo. Este año me encargo yo de organizar y voy yo al Corte Inglés y yo elijo los regalos, los compro o busco los trajes o busco a la gente o pinto a Baltasar de negro, vamos, es decir, doy un paso adelante en las cosas, ¿vale?, de la empresa y no me lo tienen que pedir o no me lo tienen que ordenar, ¿vale? Otro tema, dejarse corregir, otro tema que nos cuesta muchísimo en la vida profesional. Hacemos una cosa mal y todos son excusas. Que no me encontraba bien, que no tenía suficiente información, que este cliente no lo ha hecho como, no me había dado los datos correspondientes, todo menos dejarnos corregir.
No seas propenso a pensar que se equivocan o que exageran. Pues no era para tanto, ¿para qué? Vamos a ver, tampoco he hecho tanto, el error este tampoco era tan grave, ¿vale? Más bien suele ser al revés. Y otra es súper importante, aceptar y agradecer de corazón lo que se te dice. Fijaros, cuando me corrigen, me están enseñando, estoy aprendiendo, mi aprendizaje es muchísimo más rápido. Si me corrigen, que si yo tengo que aprender a base de errores, porque ese error que he hecho, al final sale a la luz. Si nadie me lo corrige, se acabará sabiendo y me costará mucho más aprender. Incluso me sonrojaré más o tendré más problemas o más dificultades entre comillas, con el cliente, con el jefe, con los compañeros, ¿vale? Vamos, el que se deja corregir en la vida profesional aprende rápido, triunfa seguro. Sí, una de las cosas que me gustaría que se os quedara en la cabeza es que cuando entréis en la vida profesional no tengáis miedo a que os corrijan. Incluso agradecer y fomentar el que os corrijan. Iréis mucho más rápidos, mucho más seguros y no tendréis... porque mucha gente piensa que si lo corrigen es que no le van a subir el sueldo, lo van a despedir, van a pensar que... No, si es que la gente no piensa eso. Si tú corriges a un compañero, si todos nos hemos equivocado, todos sabemos que la gente más joven, que la gente que está empezando, necesita ser corregida. Si lo necesitamos nosotros constantemente, y llevamos ya casi 30 años en la vida profesional. Lo que más molesta es cuando tú corriges a alguien y ese no lo acepta la corrección. A la siguiente dices, ya se la pegará solo, porque no lo voy a corregir. Asume tus errores y aprende de ellos. Otro tema muy importante, sabe rectificar. Una cosa que a mí me hace pensar mucho y a mis hijos les corrijo mucho esto, porque para ellos casi siempre al principio es, si lo han hecho sin querer, se creen que lo han hecho bien. Tú puedes estar haciendo cosas sin querer y hacerlas mal. Es verdad que si las haces sin querer, podríamos decir que tienen menos gravedad el tema, pero sigue estando mal hecha la cosa, aunque la hayas hecho sin querer. Bueno, pues no sé, una compañera vuestra aquí creía que estaba estudiando medicina, como una de mis hijas, ¿vale? Porque sin querer diagnostique o le dé una medicina incorrecta al enfermo, es decir, el enfermo la va a recibir igual de mal que aunque se la dé queriendo. Si es incorrecto, la medicina es incorrecta, le va a sentar mal, sea queriendo o sea sin querer. Pues eso en todos los ámbitos de nuestra vida es así. Y yo no sé por qué a nivel social hoy en día la gente nos excusamos mucho que como lo hacemos sin querer no tiene importancia, y tanto que tiene importancia. Vale, y es de personas equivocarse, con lo cual no tengamos miedo a equivocarnos, si es lo normal. Y otro tema, bajarnos del burro. Eso ya seguramente es más propio de los que llevan unos pocos años más en la empresa. Pero no somos capaces de bajarnos del burro. He dicho A y defiendo la A, aunque yo esté seguro que es B, esa, y esa, y esa, y esa. Y todo el mundo sabe que es B. Pero vamos, nos ponemos ahí y al final digo, bueno, si tú lo dices como es el jefe, ¿vale? Rectificar. Otro tema que también nos puede ayudar mucho. No alzar nunca la voz para hablar. Me refiero a alzar la voz en el sentido de un rugido, ¿no? De como este león que está ahí, ¿vale? ¿Vale? Alzar la voz, estar siempre enfadado, todo esto, ¿vale? Entonces, un tema muy importante. Cuando alguien está enfadado y hay una discusión importante en la empresa, normalmente, si no contestamos, el otro se serena y se templa. Si yo le contesto al mismo nivel que él me está contestando, se monta un jaleo allí que tiene que acabar entrando el director o tiene que acabar entrando el jefe a ver qué está pasando ahí y haciendo un espectáculo delante de todo el resto de la empresa, ¿vale? ¿Y qué solución hay? Pues tratar de decir las cosas como me gustaría que me las dijeran a mí, aunque me haya equivocado, aunque haya tenido un error, aunque tenga un mal día, ¿vale? Saber frenar también es muy importante. Vale más una palabra por decir que no tenerla que retirar después. Con lo cual, en principio, callemos, aguantemos. Y si la cosa se pone muy complicada, de una manera educada, contestemos.
Pero no seamos, a ver aquí quién es más gallito, ¿vale? Y después, si el que lo he hecho soy yo, pidamos perdón siempre. Pedir perdón a un compañero de trabajo, no sabéis lo que une. Une muchísimo. Mira, lo siento, te he dejado mal delante de los otros, te he contestado mal, he alzado la voz, no te preocupes que intentaré que no vuelva a pasar. ¿A quién le sabe mal que le digan eso? A nadie nos sabe mal que nos digan eso. Más bien, a la persona que te lo está diciendo, casi la imagen que tienes de ella, si antes estabas un poco así arisco con ella porque te había alzado la voz, a partir de ese momento ya trabajas con ella más a gusto, ya le haces cualquier favor, ya te pones en su lugar, cualquier cosa, ¿vale? Otro tema que es súper, digamos, esto es peor que el COVID en las empresas. Las críticas. ¿Y qué criticamos? Lo criticamos todo. La manera de ser, la de vestir, la de actuar, la de tratar al cliente, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Entonces, las críticas es una de las cosas que crean desconfianza dentro de las empresas. Y la desconfianza dentro de las empresas en el mundo laboral hunde las empresas. El fundador de IDOM, cuando él se jubiló y se retiró, escribió un testamento al resto de las personas que estaban trabajando en IDOM en aquel momento y dijo que si éramos capaces, que si rompíamos la confianza que se había creado entre el equipo de IDOM en ese momento, le daba de vida a IDOM un año. Un año significa que la empresa quebrada, destrozada. Si tú rompes... Y la mejor manera de romper la confianza en las personas es criticar unos a otros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más fácil criticar que ayudar. Bueno, y esto también es una frase que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho poner dinero para pagar, para ayudar, para lo que sea. Porque como eso nos cuesta mucho, ese ejemplo siempre nos vale. Bueno, pues si tú eres capaz de poner si tú ayudas a mucha gente y pones mucho dinero por delante, te permito que critiques. Pero como eso nos cuesta mucho, pues no critiquemos. Otro tema importantísimo. Bueno, y este es el que menos me preocupa, cuando realmente nos enfadamos con el ordenador, porque empieza a fallar, ¿vale? Si no, los enfados entre nosotros. ¿Vale? No suele haber proporción entre el enfado y la causa que lo provoca. Y los enfados suelen provocar reacciones en cadena. Si tú coges, como ingeniero, y en un proyecto te viene un delineante o un proyectista y te trae unos planos, y lo coges y le tiras una bronca de esta de aquí y allá porque se ha equivocado en una cota, en una línea o cualquier cosa, porque ese día vienes tú enfadado de casa y lo paga el delineante que te había hecho una parte del proyecto. Ese delineante, cuando vuelve al otro sitio, pues si puede pillar a una subcontrata o pillar al otro, también él ya vuelve enfadado, vuelve a su casa enfadado. Es decir, que es una reacción que tarda y tarda en caer, ¿eh? Como el dominó. ¿Vale? Bueno, de esta manera, no te enfades. Y después, otra cosa que ya estoy llegando hacia el final es el tema del poder de las palabras. ¿Vale? Las palabras, lo que sale de nuestra boca es súper poderoso. Y no se las lleva el viento, porque las palabras, lo que decimos en la empresa, si tú dejas mal a un compañero delante de otros, le estás quitando la fama a ese compañero. A lo mejor hasta le estás poniendo en crisis o en digamos, en el precipicio del despido. ¿Vale? Y seguramente, cuando te estás enfadando diciéndole alguna cosa, tu intención no era despedirlo. Pero tú, si tú vamos a ver, hablas mal de él, le sacas los trapos sucios y no le ayudas, eso lo escucha un jefe o lo escucha un jefe de grupo. Si hay una reestructuración de la empresa, a este lo pone en primer lugar. Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado del poder de las palabras, ¿vale? Bueno, todo esto es la misma idea, ¿vale? Es que no quería... Después tienen también el otro poder, el sentido de suavizar el día, de iluminar el día, de aliviar una carga, de ayudar a alguien, de darle un consejo, de apoyarle, ¿vale? Tienen el poder de destruir y el poder de levantar, pero nunca son indiferentes.
Con lo cual, tengamos muchísimo cuidado con lo que decimos. Vale, pues eso. Vale. Todo esto. Entonces, la charla la he terminado ya. Entonces, ahora os digo la conclusión, ¿vale? Conclusión, plan ingeniero. Lo normal, a no ser que seáis, no sé, unos investigadores en plan solitario, yo qué sé, no sé, tampoco he intentado encontrar muchos ejemplos de gente que trabaje sola. Normalmente trabajaremos en equipo, con otros profesionales, con clientes, con proveedores, tendremos socios, con funcionarios, con competidores, estaremos en entornos de gente, siempre estaremos en entornos de gente. Entonces, el triunfo o éxito profesional dependerá de que seamos capaces de utilizar todo lo que hemos dicho antes, porque lo más difícil es el trato entre personas y las empresas, yo diría, las empresas, los países, las administraciones, en el fondo son personas, son la suma de personas, siempre son la suma de personas. Y entonces lo conseguiréis. Y me quedaba una cosa que se me había quedado colgada, ¿vale? Para el éxito profesional, porque, digamos, quitando toda la parte que habíamos dicho antes de lo que es el conocimiento de vuestra profesión en sí, que eso sería otro apartado, Vamos. ¿Qué es el siguiente? Para la vida profesional vais a necesitar esfuerzo, constancia, acabar lo que se empieza, no empezar muchas cosas y no acabar ninguna. Si he dicho inglés, acabo con el inglés, no acojo inglés, francés y alemán, es inglés. Si tengo que especializarme, no sé, en Derecho Internacional, aprendo Derecho Internacional, no cojo Internacional Mercantil, vale. Volver a empezar, tendréis que volver a empezar muchas veces, tendréis que trabajar duro, seguir mejorando, no rendirse nunca, y capacidad de cambio. Y eso, ahora y siempre. Es decir, que no decir, bueno, ya he conseguido el trabajo de mi vida, ya voy a ser feliz, que es lo de las películas de siempre, que acaban, se casan y ahí se acabó el tema. Ahí empieza la cosa. Vamos a ver, ahí empieza el esfuerzo. Y por mí ya está la cosa. No sé si hemos cumplido el plazo. Bueno, nos pasa un poquillo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que la ponencia de hoy es una continuación de la anterior, porque decíamos en la anterior, si a los que estabais, decíamos que hay estudios que ponen en evidencia una realidad en las empresas, y es que las personas que acaban triunfando, podríamos decir, en el mundo laboral, no son aquellas que destacan solo y exclusivamente y fundamentalmente en las aptitudes, sino en las actitudes. Y que esto es lo que a veces, precisamente en la universidad, no se termina de enseñar, la importancia de las actitudes, de aquellos hábitos de trato con los demás, también de capacidad que uno tiene de llevar a cabo las cosas cuando se las propone, y que al final es lo que las empresas buscan en la gente, ¿no? Con lo cual, creo que es una cosa que ya comentamos, ya el ponente anterior dijo algo sobre eso, cuando habló, por ejemplo, de la creatividad, ¿no? Dijo, bueno, hay que poner la cabeza y procurar ser un poquito agudo mentalmente y ver qué modos hay a veces de conseguir los objetivos, ¿no? Pero yo creo que esto se ha ampliado muchísimo, todo ese campo de las actitudes tan importantes para trabajar y trabajar bien, pues yo creo que se han desarrollado aquí. Bien, yo lo que podemos hacer ahora es un tiempo de coloquio, es decir, para preguntas. Mientras va expresando alguna pregunta, yo tengo una ya para hacer, y no me aguanto y la hago. Así también doy tiempo a la gente para que piense alguna pregunta. Según lo que has comentado, es evidente que esos valores, esas actitudes, esos hábitos, o incluso se les podría llamar, Aristóteles le llamaría virtudes, esas virtudes son muy importantes cuando una persona pues, va a una entrevista, y sobre todo el empresario, el empleador, que quiere ver que esa persona no le va a traer problemas y que va a ser una persona que va a facilitar las cosas en la empresa. Si esa parte es tan importante a la hora de trabajar, ¿cómo se refleja esto en las entrevistas?
¿Cómo puede captar el empleador, la persona que hace la selección de personal, que selecciona quién va a acoger y quién no va a acoger? Esas actitudes que aquí pues tú has glosado, y sin embargo en una entrevista de 20 minutos, media hora, quizá no se puede captar esto mucho, ¿no? A ver, contesto sobre mi experiencia. ¿Está así? Sobre mi experiencia. Yo las entrevistas que hago, o que hacemos en IDOM, cuando hacemos como varias entrevistas. Entonces, las primeras suelen ser entrevistas técnicas, en las que nosotros intentamos comprobar que el candidato o la candidata sabe para el puesto lo que nosotros necesitamos para ese puesto que hay que cubrir. Y esas son las primeras. Y la última entrevista solo va de esto. Solo necesito de esto. Porque yo puedo tener una ingeniera o una arquitecta o un ingeniero o un consultor muy brillante, pero que me destruya el equipo. Ese no lo quiero ni en pintura. ¿Vale? Y después hay otro tema también muy importante. El tema profesional, lo que es el saber en sí de la profesión, si uno le pone interés, lo aprende, porque más o menos ya buscamos a la gente que tiene una preparación, pues por ejemplo, pues no sé, si uno va al departamento jurídico, ya se busca a un jurista. Ese jurista, si le pone interés, va a aprender de comercio internacional, de contratos o de lo que necesite. Pero ese jurista va a tener que tratar con el resto de la empresa. Si ese jurista solo pone que problemas, solo hace que entre comillas, que maldades dentro de la empresa, me va a hundir el departamento. Entonces es muy importante para los jefes, para los que contratan, es muy importante que cumplan esto. Y yo, con todos los jefes responsables con los que he estado, todo el mundo busca esto en sus equipos. Todos buscan esto. Habiendo cumplido primero la primera parte, que es que saben de su profesión, evidentemente. Pero una vez has pasado el filtro de que sabe de tu profesión, pues entonces ya lo importante es todo lo que os he dicho. Porque la vida profesional son 40 años o 45 años, eso es muy largo. Es decir, y uno puede ponerse la careta durante un mes, o mes y medio, o 15 días, pero la careta no aguanta 6 meses, y menos años. Al final sale lo que hay dentro, y si lo que hay es un tiburón, pues se te va a comer. No sé si me explico. ¿Cómo entrenarlo? Bueno, primero esto se entrena en las familias, ¿vale? Esto se entrena mucho en las familias. Se entrena en el colegio, se entrena en la universidad. Y después, si uno lo ve importante, nosotros normalmente cuando vemos que algo es importante, nos buscamos la vida, entre comillas, para hacerlo. Entonces, que si tú ves importante esto que te he dicho, lo llevarás apuntado, pero en el fondo lo buscarás. Lo buscarás. Y si lo buscas, lo intentarás. Y si lo intentas podrás fallar, pero lo volverás a intentar. Entonces, cuando uno intenta las cosas una vez y otra y va consiguiendo un hábito, pues va consiguiendo una virtud, va haciendo lo suyo. Entonces, yo lo que os diría es que no tengáis miedo de que todo esto no os salga a la primera. Porque hay gente que tiene un carácter más abierto o gente que no tiene un carácter más abierto. Esto no es de caracteres abiertos o de gente que sea más extrovertida o menos extrovertida. Esto es de gente que quiera de verdad el bien de los demás y su bien propio, y quiera ayudar, y quiera que haya un buen ambiente en la empresa, y quiera ayudar a la empresa, y sepa que dando un servicio, la empresa pues hace mejor a la sociedad, y hace mejor a los ciudadanos, y hace mejor a todo el mundo. Entonces, por eso hace estas cosas. Si uno lo único que busca es poder, dinero, ese tipo de cosas, pues claro, muchas de estas cosas le molestan, porque claro, a veces hay que dejar pasar a otro delante de mí. Y claro, el que solo busca poder no deja pasar delante de él a nadie. ¿Vale? Entonces, ¿cómo entrenarlo? Yo lo primero es pensarlo, y si uno, después de pensarlo, lo que os he comentado, no digo todas, pero alguna cosa de las que he comentado, diga, la he pensado y me parece bien, pues esa que he pensado y me parece bien, voy a hacerla. Pasar del pensamiento al hecho. Intentarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? Y claro, os voy a poner ejemplos de esto. Mira, para mientras vais pensando. En nuestro caso, por ejemplo, a mí muchas veces me ha dejado maravillado dentro de nuestra empresa, una empresa que ya tiene muchos años, pues ya va a cumplir los 70 años la empresa, ¿vale?
Pues la empresa aquí en Valencia, pues llevaremos, pues eso, pues casi 30 años aquí en Valencia. Yo he visto compañeros, ¿vale?, que han venido a mi despacho a decirme, mira, este otro compañero está pasando un tema personal muy duro, en concreto pues había tenido el fallecimiento de un familiar muy directo y estaba pues en medio de depresión. Y ha venido a decir, yo me encargo de su parte de trabajo. Claro, eso crea una fortaleza de equipo, porque esa persona que está pasando esa dificultad por el fallecimiento de un familiar muy cercano, claro, necesita un tiempo de poderlo cruzar. Si le ayudamos a cruzar ese río, cuando ya lo ha cruzado, entre comillas, vuelve a estar otra vez con capacidades para seguir andando. Si no le ayudamos a cruzar ese río, se ahoga. Y se ahoga puede ser pues, que entre en una depresión, que haya que despedirlo, que coja un carácter insoportable. Entonces, claro, si todos los compañeros lo dejan solo, se hunde. Pero si los compañeros lo sacan y lo ayudan, esa persona estará siempre agradecida al resto de compañeros, a la empresa, y formará un equipo indestructible. Después, si hace falta quedarse un fin de semana, quedarse por la noche, ayudar a los otros, vamos, eso funciona como un engranaje completamente lubricado, vamos, funciona. Y estas cosas son lo que trae esto. Y estas cosas, otra cosa que se me ha olvidado de comentaros, es que estas cosas son siempre a largo plazo. Cuando uno quiere las soluciones inmediatas, rápidas, esto no funciona tan bien. Esto funciona con un poquito de tiempo. No mucho tampoco, pero un poquito de tiempo hace falta. Bueno, eso, mira, si queréis preguntar alguna cosa más, a ver. ¿Alguna duda o alguna cosa? A lo mejor no estáis de acuerdo con algo de lo que he dicho, también podéis decirlo, ¿eh? Y yo sí tengo una pregunta, y es la siguiente. Al principio de la presentación has dicho en qué consistía lo de triunfar, y has hecho hincapié en la idea de que hay que disfrutar del trabajo, ¿no? Yo quería preguntar sobre eso, porque parece que luego prácticamente no ha vuelto a aparecer esa palabra a la hora de la presentación. Como lo de disfrutar del trabajo parece muy bonito, y yo creo que todo el mundo lo quiere, disfrutar del trabajo, pero ¿cómo disfrutar del trabajo cuando resulta que quizá uno no tiene el trabajo que le gustaría tener, cuando uno resulta que no está progresando en ese trabajo como querría, cuando resulta que uno tiene pues algunos compañeros con los que quizá pues no se lleva bien en ese trabajo, cuando quizá pues la relación pues con el jefe pues no es todo lo que debería ser? Es decir, como hay muchos factores de ese tipo que son externos, preguntaría yo, ¿cuál es el factor primordial, el aspecto fundamental que pueda permitir, pese a todo lo que acabo de comentar, factores que percuten de un modo negativo, que podrían dificultar el disfrute del trabajo, cuál es el factor que de algún modo permite que pese a eso uno realmente pueda disfrutar en el trabajo? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? No sé yo si la voy a saber contestar. ¿Yo qué contestaría esta pregunta? En el sentido de decir que al final las cosas dependen de nosotros. Por muy duro que sea el entorno que tengamos, si yo por mí mismo quiero salir de esa dificultad, salgo de esa dificultad. Vamos a ver. Yo lo pondría como en el sentido de que no hay dificultad a la que, bueno, hay algunas que sí, digamos, no hay dificultades normales, habituales, que yo no pueda llevarlas. Ahora, que somos más fuertes de lo que creemos y podemos aguantar mucho más de lo que creemos. Y una vez aguantamos eso, lo otro es llevadero. A ver, por ejemplo, un jefe que es un poco pesado, ¿vale? Un jefe que es un poco pesado y que es muy puntilloso y siempre me está tocando la moral en una parte determinada. Yo analizo por qué me está tocando la moral constantemente. Entonces, si tiene razón el jefe, que me está tocando la moral, y tiene razón, tengo que cambiar. Si el jefe no tiene razón y simplemente es por pinchar, lo pienso, lo asumo y sigo caminando sabiendo que me va a seguir pinchando, ¿vale? Entonces, quiere decir que yo le contestaría esto en el sentido de decir, venga, vamos a ver, voy a pensar, voy a analizar qué es lo que me está pasando, lo que esté en mi mano lo soluciono y lo que no está en mi mano sigo caminando. Muy bien, por ejemplo.
fantástico. Así. Sí, en el fondo yo creo que es lo que has comentado y te llamas Maika, y lo ha comentado Maika, ¿no? Que en el fondo cuando hay cosas exteriores que tú no puedes cambiar, sobre lo que sí tienes dominio es sobre tu interior. Si tú haces un acto interior de aceptación de aquello y dices, pues voy a afrontar eso del mejor modo posible, esa es una opción que no depende de libertades ajenas, sino que depende de la propia libertad. Y ahí empieza el disfrute, porque donde no hay aceptación de la realidad, pues uno parece que va como renqueando, ¿no? Como rechazando lo que tiene por delante, ¿no? Y la mochila entonces pesa mucho, porque estas cosas hay una detrás de otra en la vida profesional, una detrás de otra, y a temporadas. Hay temporadas que las cosas me afectan más y temporadas que las cosas me afectan menos. Y una experiencia que yo tengo es que, vamos a ver, las cosas más duras de llevar no son las que más pesan o las más duras en sí, sino las que más tiempos duran o sabes que las vas a llevar siempre en tu mochila. Puede ser una cosa que no pese mucho, pero que sabes que es para toda la vida. Eso los médicos también lo saben. Enfermedades crónicas. Igual no es muy grave, pero es para siempre. Seguramente la otra es, mira, lo otro es muy grave, pero si corto y soluciono, lo vas a pasar mal durante 6 meses, pero al 7.º mes estás ya bien. Si pasas el trance, te salvas. Te corto, tal, te encajo, no sé qué hacen los médicos, tal, pasa. Pero como sea una crónica para toda la vida, por ejemplo, no puedo comer, yo qué sé, o alcohol, no puedo tomar alcohol nunca. Ya, desde a partir de ahora, el alcohol para mí está prohibido. Pues me imagino que a la gente que les interese mucho el alcohol, eso es un problema. Porque a lo mejor uno dice, pues tampoco es tanto esfuerzo no tomar alcohol, pero bueno, es que es para los próximos 50 años ya no tomar alcohol. Pues yo creo que en la vida laboral pasa lo mismo. Cuando es una cosa, aunque no sea muy fuerte, pero sé que me la voy a dejar ahí, porque yo, por ejemplo, no puedo decir quitar a mi jefe, me lo voy a quedar con el jefe para siempre. Bueno, pues así es. Es precisamente ahí donde entra lo que estábamos comentando de la aceptación. Claro. Es decir, si tú eso es una cosa que no puedes cambiar y que encima puede perdurar pues bastante, pues lo inteligente es, y en fin, es de sentido común. Ahora que estamos aquí pues en este foro de Sensus Communis, el sentido común lo que marca, lo que indica es, bueno, pues hacer un acto interior de aceptación, porque hay cosas que en cuanto las aceptas parece como si ya no te pesaran, ¿no? Ya te has quitado eso, lo has integrado en tu interior y no es una mochila que llevas en el exterior, podríamos decir, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque las personas somos una persona y si la persona está desequilibrada en un lado, está toda desequilibrada. No podemos andar torcidos. Si vas torcido, vas mal donde vayas. Entonces, si tienes tu vida personal ordenada, lo normal es que tengas tu vida profesional ordenada. Si tienes tu vida personal feliz, lo normal es que vayas feliz al mundo laboral. Si en el mundo laboral eres feliz, normalmente vuelves a casa feliz. Es decir, que yo creo que es muy importante. También es verdad que eso que dicen que los grandes profesionales, que a lo mejor solo se centran en su vida profesional y su vida personal es un poco desastrosa, esa carrera tiene poco recorrido. Bueno, pero poco recorrido en la vida de una persona, que pueden triunfar 1, 2, 3 años, pero al final hacen daño. Entonces, lo más inteligente, lo mejor, equilibrar las dos partes, porque somos un uno. Bueno, vamos a ver. Es que ahí también hay que distinguir qué significa que le va bien. Si creéis que ir bien es llegar a ser jefe, pues a lo mejor algunos con ese camino llegan a ser jefes, porque se comen a todo el que pasa por delante, ¿vale? Entonces eso podría pasar. Son tiburones y se van comiendo al que va pasando por delante. Lo normal es que el que es amable, que decir, amable es una persona a la que es fácil quererla. Ahora, a ti, si tienes una persona a tu lado a la que es fácil quererla, normalmente la quieres. Y si normalmente la quieres, luchas por ella y te esfuerzas por ella y la acompañas y la ayudas. Y si tiene un problema, se lo intentas solucionar. Y si tiene una dificultad, se le intentas ponérselo más fácil. Con lo cual, ¿qué pasa? Si tú eres amable, normalmente los demás te ven bien, te aceptan, cuentan contigo, estás en el equipo, funcionas bien, claro, entonces eso, al final, a largo plazo, eso es mucho mejor siempre. ¿Por qué? Porque lo otro, al final, jefes, hay los que hay. Hay muchos más que no son jefes que son jefes. Entonces, vamos a ver. Y después,
Yo creo que también, respecto a lo que tú dices, hizo mucho daño, o está haciendo mucho daño la cultura americana, que la cultura americana es, vamos a ver, eso es trato déspota, sálvase quien pueda, voy a por todas, a lo que haga falta. Claro, entonces, esa persona, lo primero es que normalmente no tienen equilibrado lo que hemos dicho antes. La vida personal no la tienen equilibrada, normalmente no la tienen equilibrada. Suelen ser bastante infelices, aunque tengan un BMW o aunque tengan y viajen por todo el mundo y vayan en primera clase, ¿vale? Y después, esa insatisfacción personal que tienen, la suelen transmitir a todo el equipo que tienen detrás. Y no saben poner las cosas en su justa medida, y al final, si tú vas rascando un poco, te das cuenta que cojean de muchos lados. Y yo les digo, bueno, pues si queréis llegar a, yo qué sé, a ser presidente de la multinacional, que dice, bueno, tú sigue tu camino y yo seguiré el mío. Pero yo prefiero apostar por esto. Creo que para un joven profesional apostar por esto le va a dar mucha más estabilidad, le va a dar muchas más posibilidades en su vida profesional que lo otro. Porque al final, en las empresas la gente se conoce muy rápido, ¿eh? Si tú eres un trepa, no tarda mucho en saber que eres un trepa. A veces la jugada te sale bien, pero ¿a costa de qué? Pues eso, cada uno que actúe en consecuencia. Pero vamos, yo pensar que la vida profesional es muy larga, muy larga. Y eso ya lo decían los antiguos, que el que a hierro mata, normalmente a hierro muere, ¿eh? ¿Alguna? Sí, sí, son muy interesantes, sí. Adelante. Depende, depende. Normalmente, como en todas las cosas, pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de familia. ¿Quién marca las pautas de funcionamiento de una familia? Normalmente los padres, ¿vale? Si los padres son educados, normalmente los hijos son educados. Si los padres son alegres, normalmente los hijos están alegres. Transportemos esto a la empresa. Si el equipo directivo, si el consejo de administración, si los directores son honrados, buscan a gente honrada en su equipo. Si los jefes, los directivos, no son honrados, buscan gente débil, gente a la que se pueda utilizar en sus equipos. Entonces, todo eso va creando una manera de funcionar propia de las empresas y se distinguen en el mercado muy rápido. Los clientes saben qué empresas pueden contar con ellas para unas cosas y con qué otras empresas pueden contar para otras. Yo tampoco os quiero engañaros, es decir, hay mal en el mundo, es decir, y hay cosas que son incorrectas y hay cosas que son dañinas. Y normalmente para hacer cosas incorrectas y dañinas se busca a gente que está dispuesta a hacer cosas incorrectas y dañinas, que las hay en el mercado y siempre las habrá. Pero es una opción, al final, una opción de personas y una opción de los jefes de las empresas y ya, digamos, estirando más el tema, de los propietarios de las empresas. Pero lo que dices es verdad, es decir, no niego que hay determinados ambientes en el que uno quiere ser honrado y lo sacan del ambiente, pues porque no encaja una pieza honrada no encaja en un puzzle de deshonrados, evidentemente, ¿vale? No sé si te contesto, ¿te he contestado? Vamos, eso en las empresas tiene una solución muy rápida, que es al final el jefe toma la decisión, ¿vale? Imagínate que hay un conflicto en un equipo,
Hay un conflicto en equipo de uno que no sabe dialogar y con el otro no llega a un acuerdo. Eso no se puede enquistar porque el trabajo tiene que salir. Todo llega arriba y arriba se toma una solución. Pero un jefe no puede estar funcionando así, porque eso de funcionar así es un desgaste tremendo, ¿vale? Yo lo único que diría eso es que quizás lo que tú dices sí es verdad, pero a lo mejor es muy teórico, ¿vale? Yo conozco muy poca gente que de verdad, si tú intentas dialogar con ellos de una manera correcta, no acaben dialogando también. Ahí sí que hay gente que es bastante insensata, cabezona, no dialogante y que no se quiere bajar del burro y no hay manera de solucionar el problema. Entonces hay que tirar para arriba. Pero de normal, la gente suele tener buenas intenciones y suele decir, si aprecian mi opinión, suelen apreciar la opinión de los otros. Entonces, yo lo que haría es intentaría, primero de verdad, dialogar. Y no una y dos veces, sino a lo mejor 3, 4, 5, 6 veces. E intentar recorrer el camino y buscar cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, tal. Intentar, digamos, hacer la vida, vamos, que saber que cuentan con él, que su opinión es importante, que le explico por qué su opinión no es importante, no le corto y le dejo mal delante de los demás. Y ante esa actitud, yo no creo que haya mucha gente, sí que hay, pero no hay mucha gente que no reaccione bien. Y si al final me planto delante de uno que no hay manera, bueno, pues si soy el jefe tomo la decisión y corto, y si no lo elevo hacia arriba, es que no hay otra solución. Quiere decir que si no tienes carácter y no empiezas marcando territorio, no te van a tener en cuenta, si eres joven, ¿no? Hay que hacerse respetar. Vamos, eso sí hay una parte de verdad que hay en eso, que es así. Vamos a ver, porque con todo esto que he dicho yo, no es para gente sin carácter, esto es para gente con mucho carácter, ¿vale? Gente con mucho carácter y que tiene las ideas muy claras. Sí que es verdad que a la gente joven pues no la tienen en cuenta o le dan siempre los trabajos, digamos, más oscuros o más grises. Y entonces, claro, la gente joven se tiene que hacerse notar. Bueno, hasta ahí está bien. Pero también yo lo que les diría a la gente joven es, a ver cómo os lo digo sin que quede mal, la cosa. Que acepten que son jóvenes, que son primerizos en el tema profesional y que necesitan. Mira, os voy a poner un ejemplo que me ha venido ahí a la cabeza, no profesional. Un ejemplo de paternidad, maternidad. Unos padres primerizos, que todos hemos pasado por los padres primerizos. Lo que haces con el primer hijo no tiene nada que ver con lo que haces con los siguientes. Meter la pata con el primero, pero vamos, una tras de otra. Claro, si un padre primerizo o una madre primeriza se cree que es el padre que más sabe de todos los padres del mundo, claro, por donde vaya va a ir pisando callos. Si el padre primerizo es consciente de que es un padre primerizo y que sabe lo justo de un bebé, pues hasta en la mirada va a agradecer lo que le ayuden. Entonces, en la parte joven del mundo profesional yo le diría lo mismo. Si no os dejéis pisar, ni os dejéis, digamos, maltratar, que eso lo tenemos todos claro, y ante eso nuestro interior siempre reacciona, porque esa parte la tenemos como muy consolidada, el que no abusen de nosotros está como muy consolidado, y os pondría la otra parte, ir con la actitud de aprender de los demás, de los mayores, porque yo veo muchas veces lo contrario, gente joven que entra a las empresas y a lo mejor se creen que porque manejan un ordenador o manejan las redes sociales o pues manejan perfectamente el móvil, ya se creen que son los capitanes generales de la empresa y que son los que más saben de la empresa. Yo cambiaría la actitud, diría, esta gente que lleva años en la empresa seguro que me puede enseñar muchas cosas y yo puedo aprender mucho de ellos. Y con eso construyo. Y lo otro sí, lo que has dicho, sí, no hay que mantenerse y evidentemente tampoco hay que dejarse pisar. Pero yo conozco muy poca gente que se deja pisar hoy en día. Hoy en día la gente reacciona muy rápido. Más bien yo creo que la balanza se va más hacia el otro lado, que me creo que ya lo sé todo y que nadie me puede corregir.
Sí, nosotros como empresa tenemos una característica que nos diferencia de casi todas las empresas, es que la propiedad de la empresa es nuestra, ¿vale? De los que la gente que entra en IDOM, a los 10 años, lo normal es que pase a la propiedad de la empresa, ¿vale? Entonces, por eso para nosotros todavía es más importante que se cumpla todo esto en nuestros compañeros de trabajo, porque acabarán siendo socios nuestros, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesa más? Que la gente que entra sea joven y que se moldee según nuestra manera de funcionar en la empresa. Entonces, nosotros sí que tenemos muchas políticas nosotros solemos coger becarios de los últimos cursos de carrera, porque es la mejor manera de conocer. También, no sé si se te lo ha comentado en algún momento, en una entrevista, tú más o menos, si has hecho muchas entrevistas, bueno, por ejemplo, en mi caso yo he hecho muchísimas entrevistas, entonces ya intuyo alguna cosa, pero aún así es muy difícil en una entrevista conseguir encontrar la gente. Pero cuando llevas 6 meses trabajando contigo, ya sí que puedes más o menos decir cómo es esta persona. Entonces, si tienes la posibilidad de tenerlo como alumno o becado, o de los primeros años con un contrato en prácticas, es la mejor manera para nosotros de conseguir. Entonces, ahí sí que rotamos a mucha gente. Es decir, hay mucha gente que entra con nosotros y vemos, y si de verdad encaja, se queda con nosotros, y si no, pues cumple el contrato que había firmado con nosotros y ya está. Sí que tenemos por ejemplo, en nuestra página web hay una bolsa de trabajo en la que tú te puedes apuntar como estudiante o como recién licenciado, haciendo un pequeño currículum, y te metes en la bolsa para que después te llamemos de la oficina de Valencia, de la de Zaragoza, o de la de Ecuador, o de cualquier otra. Para nosotros, fijaros que nosotros somos servicios profesionales. ¿Qué eso qué significa? Como digo yo solo vendo personas, papel y personas. Yo no vendo móviles ni ordenadores. Yo vendo ingenieros, economistas, abogados, arquitectos, aparejadores, ingenieros eléctricos. Entonces, claro, ese es mi producto. Entonces, mi producto tiene que ser óptimo. Muy bien. Pues creo que hemos cumplido a rajatabla lo que nos habíamos propuesto. La media hora de presentación del ponente, que ha sido eso, media hora, y luego incluso casi diría que hemos alargado un pelín más incluso el coloquio, porque ha habido muchas preguntas y comentarios que ha venido bien, porque sí ha dado la posibilidad al ponente de poder explayar un poquito más algunos puntos que quizá nos habían quedado, ¿no? Teníamos ganas de que los contara o los desarrollara más. Bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Esta ha sido la segunda sesión de este ciclo. Al entrar habéis dado no solo el nombre, porque es de estas medidas de seguridad con motivos sanitarios, con motivo de la pandemia de la COVID, sino también el móvil, porque es una cosa que permitirá mandaros la convocatoria o la invitación de la siguiente sesión, ¿no? por WhatsApp. Bien, antes no lo he dicho al principio, pero podemos terminar así diciendo pues que, como algunos ya sabéis, ese ciclo de conferencias de este curso que tiene lugar aquí en Ateneo se hace pues gracias de alguna manera con la colaboración que tiene el Ateneo con la Fundación Universitas, y en concreto ese ciclo lo coordinan o se lleva a cabo en el marco del foro Sensus Communis y el foro Universitas de Análisis Social, ¿no? Hoy no ha podido venir Carlos Climent, con quien pues coordino estas sesiones, porque ha tenido que salir de Valencia, sintiéndolo mucho. A mí no se podrá ver, porque se podrá ver eso grabado, se colgará en la página web del Ateneo, pero en fin, que no ha podido estar y que lo lamenta, y que por tanto le excusamos, por supuesto, ¿no? Que tenía motivos más que razonables. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Un viernes a veces no es fácil venir un viernes a última hora de la tarde, uno se le antojan otros planes, pero habéis optado por estar aquí. Y también reiterar mi agradecimiento a Pablo por haber querido acompañarnos también en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no? Os dejo aquí mi correo, para que lo tengáis, por si alguno tiene cualquier tipo de duda profesional o de una entrevista. Mira, pues me van a llamar a esta entrevista y no sé cómo prepararla o cómo hacer eso. Pues con confianza me escribís, y yo puedo estar aquí o en cualquier parte. Ahora del mundo más difícil porque cuesta mucho salir, pero vamos, puedo estar fuera. Pero vamos, el correo lo leo desde cualquier sitio, le puedo por lo menos
decirle en plan lo que yo pienso, de plan sincero, de qué es lo que haría yo. ¿Vale? Yo puedo dar fe en que es muy rápido contestando los correos electrónicos, como todo buen empresario o directivo.